¿Quieres aprender a medir un techo para saber cuánto material necesitas para cubrirlo? En este video te voy a enseñar cómo medir un techo para saber cuántas escuadras necesitas para cubrir ese techo. Y para calcular cuántas escuadras necesitamos para un techo, lo único que tenemos que hacer es medir la altura por la longitud de ese techo. En este caso tengo el ejemplo de un rectangular, que es lo más fácil para medir. Entonces aquí tengo 15 pies de altura por 20 pies de longitud de mi techo. Lo que quiero saber es cuántos pies cuadrados tengo en este rectángulo, en este techo. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar 15 por 20 y el resultado son los pies cuadrados que necesitamos para cubrir ese techo. 100 pies cuadrados es una escuadra. Entonces vamos a multiplicar 15 por 20 para saber cuántas escuadras necesitamos para cubrir este techo en específico. Y el resultado de 15 pies por 20 pies son 300 pies cuadrados, lo que quiere decir que necesitamos 3 escuadras para cubrir este techo en específico. Bueno, y como todos saben, no todos los techos de las casas son cuadrados. También tenemos triángulos, que son los hips que le llamamos. Entonces les voy a enseñar cómo sacar los pies cuadrados de un triángulo también. Bueno, y para calcular el área de un triángulo, hay una fórmula que dice que área es igual a la mitad de la altura por la base. Esta es la fórmula para calcular un triángulo. No se preocupen, se los voy a enseñar de una forma sencilla para que todos entendamos. Esta fórmula básicamente lo que dice es que necesitamos medir este lado y este lado. Tenemos una altura y una base. Esta medida de aquí no nos interesa. Lo que nos interesa es saber esta medida y esta, que normalmente en los triángulos suele ser la misma medida en los dos hips, pero hay que medir para asegurarnos que tengamos las mismas medidas. Entonces vamos a suponer que en este lado tenemos 20 pies y de este lado tenemos 20 pies también. Ok, esta es nuestra medida que nos da del pico a la esquina de abajo de la casa del sofe. Entonces medimos esta orilla y medimos esta orilla del triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar estas dos medidas, 20 por 20 igual a 400. Esta medida, 400 pies cuadrados, es lo que nos da midiendo 20 por 20. Pero acuérdense que la fórmula dice el área es igual a la mitad de altura por la base. Eso quiere decir que nuestra área que buscamos es la mitad de este resultado, que la mitad serían 200. Entonces aquí tenemos, en este triángulo tenemos 200 pies cuadrados, que son equivalentes a 2 escuadras. Así es como se saca la medida de un triángulo fácil. Solamente medimos los dos lados, lo multiplicamos y lo dividimos entre 2. Lo que sea que nos salga aquí pueden ser 500, lo dividimos entre 2 y nos sale 250. No es nada complicado, es muy sencillo, solamente medimos las dos orillas del triángulo, lo multiplicamos y el resultado lo partimos por mitad y esos son los pies cuadrados que necesitamos para cubrir ese triángulo. Sencillo. Y lo mismo es para calcular un gable. Por ejemplo, tenemos un gable que está en la parte de enfrente. Este es un gable, este es el caballete. El caballete. Y esta es la parte de enfrente. Ok, este es un gable. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos pies cuadrados necesitamos para este gable? Es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior de triángulo. Medimos la altura por la longitud y lo partimos a la mitad. Supongamos que aquí tenemos 10 pies y aquí tenemos 20 pies de altura. Entonces multiplicamos 10 por 20 y el resultado son 200 y lo partimos por mitad. Entonces serían 100 pies cuadrados. Este es lo que necesitamos para cubrir este techo. 100 pies cuadrados, que es una escuadra. Ahora bien, supongamos que tenemos un techo más largo
que conecta con el techo de este lado. Sería un gable más largo, que no solamente es en triángulo, sino que tenemos un rectángulo y termina en punta sobre el techo. Entonces aquí la forma de medirlo es dividir esta parte, dividirlo recto, medimos cuánto nos da aquí, supongamos que aquí tiene 30 pies por 10 de altura. Entonces esto solamente vamos a sacar primero este cuadro, que serían 10 por 30, tenemos 300 pies cuadrados para cubrir esta área, el cuadro. Entonces lo que nos resta, tenemos un triángulo que es igual que el ejemplo anterior. Sabemos que en la altura tenemos 10 pies porque es la misma altura que este lado. Entonces aquí tenemos 10 pies y nos toca medir cuánto nos da aquí. Supongamos que aquí tenemos 15 pies de esta línea hacia allá. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es multiplicar 10 por 15. 10 por 15, que tenemos un resultado de 150. Pero acuérdense que cuando es un triángulo, el resultado hay que partirlo a la mitad. Entonces sería igual a 75. Entonces el resultado de toda esta área tenemos 375 pies cuadrados. Eso es lo que tenemos en esta área, toda esta área, que son aproximadamente 4 escuadras. Así es como se saca, y lo mismo sería a la inversa. Por ejemplo, si tenemos el gable que viene de allá y termina aquí, entonces aquí lo único que hacemos es medir desde donde está la esquina esta hacia acá y la altura. Entonces aquí lo que estamos midiendo solamente es este cuadro. ¿Okay? Primero calculamos cuánto tenemos en este cuadro y después calculamos cuánto tenemos en el triángulo, midiendo la altura por la longitud, multiplicando esas dos medidas y partiéndolas por mitad, tenemos cuántos pies cuadrados necesitamos para este triángulo. Y así vamos midiendo todo el techo, todo lo vamos sumando, y digamos que tenemos un techo completo que tenemos 15.280 pies cuadrados. Este es el resultado de todo el techo, todos los pies cuadrados que tenemos, todo el techo. A ese resultado total hay que añadirle el 10% para tener en cuenta todo lo que se desperdicia en todos los cortes que hacemos. Bueno, camaradas, pues espero que este video les haya servido. Así es como se mide un techo, para saber cuántos pies cuadrados tenemos y de esa forma saber cuánto material ocupamos para ese techo. Hay diferentes formas de hacer un cálculo aproximado de cuántas escuadras necesitamos para cierto techo, pero si necesitamos un resultado exacto, esta es la forma de saber cuántos pies cuadrados necesitamos para cada techo. Y bueno, camaradas, pues como siempre, un saludo y espero que estén bien. Nos vemos.